Considerando la importancia de velar por la seguridad de nuestros usuarios, este mes hablaremos de las interacciones medicamentosas. Para entrar en detalle, vamos a familiarizarnos con los siguientes términos. Interacción: acción que se desarrolla de modo recíproco entre dos o más organismos. Interacción medicamentosa: es una reacción entre dos o más medicamentos, entre un medicamento y un alimento, una bebida o un suplemento, y estos también se presentan si se toman medicamentos mientras que la persona tiene ciertos trastornos clínicos. Estas interacciones se pueden clasificar de la siguiente manera. Primero, según las consecuencias de la interacción, vamos a encontrar beneficiosas cuando se observa un incremento de la efectividad terapéutica, como sucede con la combinación de fármacos en el tratamiento de cáncer, hipertensión o angina, de acuerdo con la pertinencia clínica y el médico tratante. En las adversas se observa la disminución de la eficacia terapéutica, como ocurre cuando se administra fluconazol y esta disminuye el efecto hipertensor del losartán, inhibiendo su metabolismo. Segundo, según el sitio de interacción, podemos encontrar las internas, las cuales pueden ocurrir en el tracto gastrointestinal, en el hígado o en el sitio de acción del fármaco. Tercero, según el mecanismo por el cual se produce la misma, vamos a encontrar las de carácter farmacológico. Estas son incompatibilidades físico-químicas que impiden mezclar dos o más fármacos en la misma solución. Luego tendremos las de carácter farmacocinético, las cuales son modificaciones producidas por el fármaco desencadenante sobre el proceso de la absorción, distribución, metabolismo y excreción. Esto debido a la edad del paciente o alguna condición patológica que éste tenga. Por último, tendremos las de carácter farmacodinámico, la cual consiste en las modificaciones de la respuesta del órgano efector, originando fenómenos de sinergia, antagonismo y potenciación. Cuando hablamos de sinergismo, es la acción de una determinada sustancia que se ve favorecida bajo la presencia de otra. En este caso, podemos tener en cuenta los betalactámicos en general, más los aminoglucósidos. Aquí lo que se va a generar es un incremento del efecto bactericida de los betalactámicos. Cuando hablamos de antagonismo, es cuando interfieren en la acción de otro provocando una disminución del efecto. Un ejemplo claro sería el uso de los betalactámicos más macrólidos o tetraciclinas, donde podemos observar una reducción del efecto bactericida de los betalactámicos. Por último, tenemos el efecto de potenciación, donde un fármaco carece de un efecto o este es demasiado bajo, pero al administrarlo en combinación con otro se incrementa el efecto del otro. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo sería la ampicilina más el sulbactam. En este caso se va a incrementar el efecto de la ampicilina. Es importante que conozcamos cuáles son las principales interacciones medicamentosas que podemos encontrar. Primero, interacciones de un fármaco con otro fármaco. Esta interacción ocurre cuando dos o más fármacos no se pueden mezclar, ya que causarían un efecto secundario inesperado que no es deseado. Por ejemplo, la mezcla de un medicamento para el insomnio con otro para controlar un estado alérgico puede afectar las reacciones hasta el punto de que conducir o usar maquinaria se conviertan en tareas peligrosas. Segundo, las interacciones de medicamentos con alimentos o bebidas. Por ejemplo, la mezcla de una bebida alcohólica con algunos medicamentos pueden hacer sentir al paciente cansado o retardar sus reacciones dependiendo del grupo farmacológico del medicamento. Por ejemplo, cuando se mezcla una bebida alcohólica con algún antihistamínico, esto va a generar una alteración significativa de la función motora del individuo. Tercero, la interacción de un medicamento con una patología crónica o una condición no concurrente. Por ejemplo, en el caso de la presión arterial alta, para la cual se usa un medicamento para controlarla, se puede experimentar una reacción indeseable al tomar otro medicamento con el fin de aliviar la congestión nasal. Por ejemplo, cuando se usan ahorradores de potasio junto con antihistamínicos, se va a ver una reducción del efecto broncodilatador. A continuación, podemos observar de manera resumida las diferentes interacciones que se pueden presentar con los medicamentos y los efectos que se puedan desencadenar. Podemos observar
que los medicamentos van a interactuar con otros medicamentos, con diferentes alimentos, con diferentes suplementos o con las afecciones clínicas que ya tengamos de base. ¿Qué efectos se pueden presentar? Entonces vamos a encontrar disminución de la acción de los medicamentos, incremento de la acción de los medicamentos o se pueden causar efectos adversos no deseables que pueden poner en riesgo la salud del paciente. Por consiguiente, debemos estar atentos a las diferentes interacciones que se pueden presentar. A continuación, hablaremos de esas interacciones que se pueden presentar. En el caso de fármaco-fármaco, podemos hablar de la atorvastatina con el copidrogel. Lo que van a generar es una disminución del copidrogel en la sangre. Para el caso de la ranitidina y el ácido acetilsalicílico, vamos a ver un aumento del ácido acetilsalicílico en la sangre. Para el caso de la digoxina y el carvedilol, vamos a encontrar un aumento de la digoxina en sangre, lo cual puede generar una toxicidad. En el caso de la morfina y el alprazolam, podemos encontrar un aumento de la depresión a nivel del sistema nervioso central. Con la furosemida y la espironolactona vamos a potenciar el efecto diurético y vamos a generar el antagonismo de los efectos adversos. Cuando hablamos de la metformina y la furosemida, se va a ver un efecto de disminución hipoglicemiante, motivo por el cual siempre debemos estar atentos a las diferentes interacciones que se pueden generar entre los fármacos que prescribimos a nuestros usuarios. En el caso de las interacciones con fármacos y alimentos, vamos a encontrar que los alimentos ricos en vitamina K o alimentos ricos en omega 3 van a tener un efecto sobre los anticoagulantes o las warfarinas. Cuando hablamos de los alimentos ricos en calcio, debemos tener en cuenta que van a afectar sobre algunos de los antibióticos que se puedan consumir. Los alimentos que tengan alto contenido de potasio pueden afectar los diuréticos y los antihipertensivos. Los alimentos que tengan alto contenido de sal pueden afectar el efecto del litio o de los antihipertensivos. Y por último, los alimentos con alto contenido graso pueden afectar el efecto de medicamentos como el Cialis, el Viagra, diferentes sildenafilos y el Indinavir. De este modo debemos resaltar la importancia de conocer los hábitos de nuestros pacientes para que así garanticemos la elección de la mejor opción terapéutica. Para el caso de los medicamentos con la enfermedad tenemos diferentes ejemplos. En el caso de la demencia, al utilizar levodopas o psicotrópicos, vamos a encontrar que el individuo va a tener mayor confusión y va a generar mayores episodios de delirio. En el caso del glaucoma, con el uso de los antimuscarínicos, vamos a encontrar que se genere glaucoma agudo. En el caso de la hipertensión, con el uso de los INEX se va a incrementar la presión arterial. En el caso de la diabetes mellitus, cuando usamos diuréticos o prednisolonas, se va a generar una hiperglicemia. Por último, si hablamos de úlcera péptica, cuando se utilizan INEX o anticoagulantes, se puede generar algún tipo de hemorragia gastrointestinal. De aquí la importancia que tengamos en cuenta todas las patologías que nuestros pacientes puedan presentar de base para que así sigamos garantizando que hagamos la elección adecuada. Siempre debemos recordar que una de las prácticas más frecuentes en las cuales se deben tener en cuenta las interacciones y los efectos secundarios es la prescripción de cascada o la cascada terapéutica. Por seguridad del paciente, siempre debemos realizar la elección adecuada del tratamiento farmacológico, midiendo el riesgo-beneficio para el mismo. A continuación, presentaremos algunos casos donde podemos ver los ejemplos puntuales. Si vamos a usar un INEX, el cual está asociado a la hipertensión, se debe generar una prescripción de antihipertensivos. Si nosotros tenemos un paciente que presenta un cuadro de osteoartritis, debemos tener en cuenta las recomendaciones más adecuadas para nuestro paciente. De este modo podemos recomendarle que realice ejercicio, que pierda peso, que se use acetaminofén. Adicional a ello, que el tratamiento con el INEX se genere por un tiempo reducido en una dosis que genere un impacto bajo en el paciente.
Por otra parte, tenemos el caso de las tiazidas, las cuales pueden generar un riesgo de hiperperucemia, para las cuales se prescriben fármacos antigota. De este modo debemos tener en cuenta que si tenemos un paciente con hipertensión, debemos velar por utilizar una dosis más baja, la cual esté asociada a que no se presente un incremento en el riesgo de nuestro paciente. Aquí puntualmente lo que se debe buscar es adecuar una dosis que no me vaya a poner en riesgo el estado del paciente, garantizando así y midiendo así el riesgo-beneficio del mismo. Nuevamente debemos resaltar la importancia de generar un adecuado seguimiento a las interacciones y los diferentes efectos secundarios de los medicamentos que se prescriben a los usuarios, garantizando así la seguridad de los tratamientos terapéuticos que el médico tratante decida prescribir a nuestros usuarios. A continuación, hablaremos de cómo podemos reducir el riesgo de las interacciones farmacológicas. Siempre debemos tener en cuenta lo siguiente para reducir el riesgo de que se presenten este tipo de interacciones. Primero, debemos vigilar la administración conjunta de los fármacos susceptibles a interaccionar entre sí. Siempre debemos tener en cuenta la dieta y las interacciones que se pueden presentar con los diferentes alimentos que nuestros pacientes puedan consumir. Es pertinente que en algunos casos se hagan ajustes de las dosis y se monitoreen los fármacos que se están prescribiendo. También es importante, y ya lo hemos reiterado en ocasiones anteriores, mejorar la comunicación con el médico y otros profesionales, garantizando que se mejore la adherencia y la estabilidad de los tratamientos que se prescriben. Debemos también realizar una adecuada anamnesis, donde incluiremos hábitos de consumo de fármacos, si hay automedicación, para que así nosotros podamos evitar o minimizar la aparición de los diferentes efectos de las interacciones. También debemos garantizar que se participe activamente en la red de farmacovigilancia, que no se utilicen medicamentos para tratar condiciones de una interacción. Aquí volvemos a reiterar que es importante que no realicemos la práctica de la prescripción de cascada. Y por último, restringir la automedicación y prevenir el consumo de fármacos que realmente necesitan de una prescripción médica para ser utilizados por nuestros usuarios. Por último, y para finalizar, debemos recordar que nuestra responsabilidad como profesionales de la salud es garantizar la seguridad de la población. Así que de este modo es importante, y hacemos la invitación que siempre hacemos, es de que nosotros como profesionales de la salud nos sensibilicemos al respecto y nos encarguemos de realizar nuestra práctica profesional de la manera más idónea posible, garantizando así que nuestros usuarios tengan un excelente servicio. Muchas gracias a todos.